Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de todos los domingos que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo. Hoy queremos hacer una catequesis, esperemos que sea lo más comprensible posible, valga la rima, sobre la Santísima Trinidad. Porque hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Aprovecho para saludar a mi ex barrio y mi ex parroquia Santísima Trinidad, aquí de Asunción, que tiene uno de los templos más lindos desde el punto de vista arquitectónico y sobre todo artístico, al interior, las pinturas, los frescos que tienen en el interior de la iglesia. Y también a las localidades de Trinidad, en Itapúa, y todos los que tienen como patronos a la Santísima Trinidad. Ustedes sabían, le decía yo a nuestro invitado de hoy, a quien ya voy a saludar, el reverendo padre Ricardo Yaquep, jesuita y profesor de teología de la Facultad Eclesiástica de Sagrada Teología. Buenos días, padre Ricardo, gracias por estar en el programa. Buenos días y buenos días también a la audiencia en este día de mucha solemnidad para nosotros como cristianos, porque justamente celebramos el Día de la Santísima Trinidad. Y bueno, vamos a ir estudiando sobre ese tema, ¿verdad? Sí, justamente sí. Le estaba diciendo al padre Ricardo, se dicen que la Santísima Trinidad es uno de los temas teológicos más complicados que hay, ¿verdad? Pero eso será en el plano de la teología, porque en el plano de la vida cotidiana de la gente, lo más presente que puede haber en el día a día del cristiano más sencillo es la Santísima Trinidad. Desde el momento en que uno hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está invocando a la Santísima Trinidad. Así es que, ¿cómo es eso, padre Ricardo? Comencemos un poco por ahí. Es decir, está muy metido en el caracú de nuestro pueblo y del pueblo cristiano, del pueblo católico en particular, la Santísima Trinidad, pero quizás sin tomar conciencia de lo que implica la Santísima Trinidad. Una reflexión inicial al respecto, por favor. Y bueno, así como ya decías, comienza nuestra vida cristiana con esa marca trinitaria de Dios. Y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ya en nuestro bautismo, cuando iniciamos esta fe de Dios, ¿verdad? En la Trinidad, el país nos ha señalado, nos ha marcado en la frente como la marca de ese Dios para nosotros. Y ahí podemos mirar un poco que nuestro Dios no es un Dios solitario, sino que siempre es un Dios de comunidad. Y Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, constitutivamente, ¿verdad? Dios, cuando decimos Dios, nos referimos a un papá. Y ese papá que tiene un hijo, ¿verdad? Que tiene su mirada, su relación, su contacto es con su hijo. Y en esa relación, como decía San Agustín, ¿verdad? Que hay el padre que es el amante, el hijo que es el amado, y en esta relación entre el padre amante y el hijo amado está el amor, que es justamente el Espíritu Santo, que da esta conexión, esta relación, esta participación entre ellos. Por eso nuestra fe cristiana, nosotros decimos que nuestro Dios no es un Dios de soledad, que un Dios que está ahí solito, que no se preocupa ni tiene relación con nadie, sino que justamente lo contrario, ¿verdad? Decimos que inicialmente Dios es comunión. Y en ese Dios comunión encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, muchísimos datos que nos muestran cómo es ese Dios. Y San Juan va a decir que tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo, dice, ¿verdad? No para condenarle a ese mundo, sino para salvar a ese mundo. Y ahí entonces ya podemos encontrar, digamos, esta relación también de la Trinidad con nosotros.
no es un Dios que se cierra también en su círculo, entre ellos nomás, entre ellos hay relación, hay fraternidad, hay comunión, sino que también toda esa relación, esa comunión de Dios es también para la humanidad, para todo, para la creación entera. Y ahí podemos decir también nosotros que cada día, ¿verdad? Así como decías, ¿verdad? Que cada día cuando hacemos la señal de la cruz, mostramos también que en esa cruz de Jesucristo, en toda su donación, en su entrega, en esa cruz también se refleja, se muestra la Trinidad. Porque Jesús tampoco murió solo, ¿verdad? Sino que muere en este abrazo de ese Dios, en su grito, como ofreciendo, entregándose plenamente, nos ofrece también a nosotros su espíritu, su vida, su plenitud. Por eso decimos también que al hacer la señal de la cruz, hacemos todos nosotros como cristianos lo que es el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? En esa cruz Dios también se revela, se manifiesta como amor, ¿verdad? Como plenitud para nosotros. Interesante la pedagogía de la Iglesia. Yo no quiero meterte en caminos litúrgicos, Padre Ricardo, pero me responderás en la medida de lo que es esta lógica de la liturgia de la Iglesia. Tuvimos toda la Pascua, el tiempo pascual, después viene la ascensión del Señor, y después la Iglesia propone la venida del Espíritu Santo, o sea, litúrgicamente hablando, ¿verdad? Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y como que, yo no sé si después de esto culmina, y estamos entrando en el tiempo ordinario, pero termina como en el culmen, que es la Santísima Trinidad, la solemnidad de la Santísima Trinidad, habiendo pasado el tiempo pascual, habiendo ido el Señor al cielo, la ascensión del Señor, luego la venida del Espíritu Santo, justamente una de las personas de la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad, como diciéndonos, miren, hemos recorrido todo el proceso que es nuestra fe y termina con esta máxima solemnidad prácticamente, que es la Santísima Trinidad. ¿Cuál es la lógica que hay ahí cuando terminamos con la Santísima Trinidad? Si bien ya lo señalaste, es la esencia de nuestra fe. Bueno, podemos decir que a partir del Cristo resucitado, de su vida plena, eterna, podemos también nosotros comenzar a pensar que en la interioridad de Dios está esa relación, y al mismo tiempo nos revela, nos muestra a nosotros que hay una comunión. Por eso hemos celebrado la Pascua, y nos muestra que hay una vida espiritual, una vida interior, una vida de plenitud que a lo mejor nosotros nos asomamos muy poco para poder dimensionar este Espíritu de Dios que nos habita, ¿verdad? Y nos habita en un desborde de gratitud, de plenitud, de vida, de acción que podemos nosotros como emprender. Por eso Jesús, ¿verdad? En ese trayecto de la Pascua hasta Pentecostés, podemos nosotros como cristianos, por eso leíamos también los textos de Hechos de los Apóstoles, para mostrarnos que hay una acción del Espíritu en la vida del cristiano, hay un comportamiento, una manera de vivir, se van sumando los números de personas también que se incluyen, que descubren ese Espíritu de Dios, hay una comunión, una fraternidad, comparten juntos, y ahí comienza también esta iglesia, ¿verdad? Que surge en esa comunión. Llevamos a Pentecostés para decir que aquello que allá en el Antiguo Testamento mostraba esa torre de Babel, que era un solo, ¿verdad? Que se quería erigirse y constituirse como Dios. En Pentecostés vemos una comunión de hermanos, y en esa comunión aparece
esta fuerza del Espíritu de Dios que nos habita y somos capaces también de emprender, de hacer actos humanos extraordinarios a la manera de Dios, ¿verdad? De esa fraternidad, de esa participación. Y eso es lo que cuando llegamos a la Trinidad, ¿verdad? A la fiesta de la Trinidad, no sería como una conclusión, ¿verdad? De nuestra fe, sino ahí al paso está el tiempo ordinario para decirnos, este es el camino cristiano, ¿verdad? En el día a día, ¿verdad? En nuestro trabajo, en nuestra familia, en la calle, ¿verdad? En la iglesia, en nuestras celebraciones, somos invitados a vivir la Trinidad, ¿verdad? Y entonces la Trinidad no se constituye solamente como una devoción, ¿verdad? Que en la misa, ¿verdad? Celebramos y comienza nuestra Eucaristía, termina nuestra Eucaristía en el nombre de la Trinidad. Nos bautizamos en el nombre de la Trinidad, ¿verdad? Todos los sacramentos están en el nombre de la Trinidad. Y el día en que también partimos de este mundo y nos llevan, ¿verdad? A ese reposo eterno, también nos vamos con esa cruz, con esa señal de la Trinidad, para decirnos que toda nuestra vida, ¿verdad? Todo nuestro modo de vivir está sostenida, ¿verdad? Por esta expresión de ese Dios que nos ama, nos sostiene y también nos dice que nos invita a compartir con Él, a vivir en esa plenitud con Él. Por eso la celebración de la Santísima Trinidad sería como una coronación, pero al mismo tiempo es un proyecto de vida, un estilo de vida, un modo como nosotros como cristianos somos invitados, ¿verdad? A vivir plenamente, ¿verdad? En todos los eventos de nuestra manera de vivir. Por eso podemos decir también que la Trinidad, ¿verdad? Al mismo tiempo que es una celebración litúrgica, que ensalzamos, ¿verdad? Ese trisagio a la Trinidad, decimos gloria, 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 ¿verdad? Pero al mismo tiempo también decimos que es un desafío para nosotros, ¿verdad? Vivir esa amistad, vivir esa relación, esta participación, acoger al diferente, hacer proyectos sociales, políticos, económicos, ¿verdad? Que tenga que ver también esa mirada de esa comunión, de la participación, de acoger al otro, de sentirnos como hermanos, cuerpo de una comunión mucho más grande que nosotros, que es justamente este Dios que nos sostiene a todos, ¿verdad? Qué bueno, qué buena introducción, me encantó y realmente con una sencillez de un tema tan complejo como la Trinidad y su practicidad en la vida de la Iglesia y en la vida del cristiano. Vamos a una breve pausa y enseguida retornamos en este día de la Santísima Trinidad. Hoy es el día de la Santísima Trinidad. Nuestro invitado, el padre Ricardo Jaquet, jesuita y profesor en la Facultad de Sagrada Teología, justamente es la materia, la asignatura de Trinidad o Santísima Trinidad con los estudiantes, con los candidatos al sacerdocio y los laicos también que estudian en la Facultad de Sagrada Teología. Y nos estaba explicando de una manera tan sencilla en el primer bloque que la Trinidad está presente, omnipresente en nuestra vida, en la vida cotidiana, con la señal de la cruz que hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y cómo también esta presencia de la Santísima Trinidad transversaliza la liturgia de la Iglesia, en todas las liturgias, todos los sacramentos, y en la misa se resalta, pero en diversos momentos, desde el inicio hasta el final, pero después también pasando por el Gloria, pasando por el Credo, en todo momento el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están presentes en la vida de la Iglesia, en los sacramentos y en la vida de cada uno de los cristianos, ¿verdad? Ahora bien, Padre Ricardo, mencionaste que en la Biblia, y uno realmente comienza a hacer un repaso en la Biblia y se encuentra en todo momento, sobre todo en los Evangelios, cuando Jesús habla de su Padre, cuando habla del Espíritu Santo y luego incluso cuando ya
después de la resurrección, promete a su iglesia que enviará al Paráclito, al Espíritu Santo. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo transversalizan el Nuevo Testamento sobre todo. No sé si ya se presagia también en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento está omnipresente la Santísima Trinidad, Padre Ricardo. Sí, en eso es muy interesante ver que el tema del término Trinidad viene en el siglo II, III recién, para utilizar el término triada o trinitas. Eso como término vino muy después. Pero esta relación que se da de una manera narrativa en los textos bíblicos ya aparece en el Nuevo Testamento desde el inicio. Si pensamos el prólogo del Evangelio de Juan, el verbo ya estaba con Dios y el verbo era Dios, y así dice, para mostrarnos que se habla de esta relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después ya, muy posterior, ya en el siglo IV, va a comenzar a construirse lo que sería como la definición dogmática para decirnos cómo nosotros los cristianos vamos a comprender a este Dios que se nos reveló a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, y que nos habla que hay un Padre, hay un Hijo y hay también Espíritu Santo. Y ahí venían también un poco las herejías, ¿verdad? Que comenzaban a decir, no, pero el Hijo no es semejante al Padre, a Dios. No puede ser Dios porque Él es criatura, ¿verdad? Tiene carne y hueso. ¿Cómo vamos a entender que Él es criatura? Es Dios. Y entonces en eso se fue configurando lo que nosotros rezamos en nuestro credo, ¿verdad? En el credo niceno-constantinopolitano se ve de una manera así mucho más desarrollado lo que la Iglesia confiesa su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esa fe, ¿verdad? Nosotros le debemos a los padres de la Iglesia, porque si no, pues cada uno podría decir, no, yo creo así, yo creo de esta manera. Lo que sucedió también en el segundo milenio, sobre todo ya casi en los últimos años, ¿verdad? Como los últimos 500 años, desapareció el Espíritu Santo de la estructura, un poco de la comprensión de la fe. Y ahí se fue colocando a la Iglesia, o al Papa, o a la Virgen María, y nosotros le debemos al Vaticano II, al Concilio Vaticano II, toda una vuelta a esta comprensión de nuestra fe bautismal, ¿verdad? Y desde allí también hay una revalorización, lo que ya también un teólogo alemán jesuita decía, parece ser que la Trinidad, si nosotros alguna vez sacáramos de nuestra comprensión de fe, pareciera ser que no estorbaría mucho, a nadie le importaría mucho, porque a veces decimos, ¿verdad?, en el nombre del Padre, nos santiguamos, le bendecimos a las personas, pero no llevamos todavía a una manera humana de existir esa experiencia de la Trinidad. O sea, no es todavía para nosotros como una visión de un modo de iglesia, ¿verdad?, un modo de sociedad, un modo de llevar la familia, un modo de llevar nuestra propia historia humana, digamos, ¿verdad? Es todavía un desafío. Pero que el Concilio Vaticano II nos ha puesto a nosotros en esta dinámica de decir que nuestra fe es un Dios que es comunión, y asimismo también la Iglesia tiene que avanzar, asimismo también le invitamos a la sociedad, asimismo los cristianos tienen que insertarse en el mundo en esa experiencia de la comunión. Y los textos bíblicos, ¿verdad?, manifiestan de una manera patente. Me viene, por ejemplo, el texto del Padre Nuestro del Evangelio de Juan, está en Juan 17, cuando dice, el Hijo, ¿verdad?, le dice a Jesús, al Padre, Padre, que ellos, dice, serían los cristianos, los seguidores de Jesús, sean también uno en nosotros, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y eso el Concilio Vaticano II ha tomado así de una manera así muy fuerte para decirnos que nosotros participamos también de la naturaleza divina.
a través del Hijo Jesús. Y para que nosotros seamos amigos de Dios. Ya no nos pone, por ejemplo, nuestra relación con Dios sea como que a través de nuestro pecado, o porque estamos en falta, o porque somos frágiles, o porque somos como que siempre en esa posición de necesitado, digamos, sino que la reflexión teológica llevó a una comprensión realmente en un nivel de madurez para decirnos que nuestra relación con Dios es una relación de amistad. Y somos, dice el texto, ¿verdad?, en Dei Verbum 2, somos consortes de la naturaleza divina. Imagínense, digamos, que si nosotros somos consortes de la Trinidad, es justamente lo que el Evangelio de Juan nos quiere mostrar, que es una Trinidad abierta, no es una Trinidad cerrada en sí misma, como que un Dios encerrado en ellos, ¿verdad?, y no tiene ninguna preocupación por el mundo ni por la creación, sino al contrario, ¿verdad?, es una Trinidad abierta que nos incluye, nos hace partícipes de esa naturaleza divina para que también nosotros lleguemos a vivir en esa divinidad, en esa participación. Por eso también al celebrar la fiesta de Pentecostés, al celebrar la fiesta de la Pascua, al celebrar la fiesta de la Ascensión, ¿verdad?, y ahora hoy celebrando esta fiesta de la Trinidad, nos muestra, digamos, nuestra participación, nuestra comunión en este Dios que nos sostiene, nos ama y cree en nosotros, confía en nosotros, porque dice que somos consortes, ¿verdad? En el matrimonio, por ejemplo, nadie se casa consigo mismo, digamos. Para que haya un matrimonio se necesita el consorcio del varón y de la mujer, digamos, ¿verdad? Y en Dios, ¿verdad?, según el Concilio Vaticano II, nos dice también que para que vivamos en esta comunión con Dios, ¿verdad?, nos invita a nosotros también a ser consortes de esta naturaleza divina. Lo precioso, digamos, lo humano, ¿verdad?, lo frágil, la carne, ¿verdad?, que se une también a lo divino, a ese Dios, ¿verdad?, para vivir plenamente en esta relación, en esta comunión. Y de ahí podemos pensar también, ¿verdad?, una sociedad, ¿verdad?, una vida política, social, económica, que se sostenga y que tenga también como horizonte, como reflejo, esta vida de la Trinidad. Es más, en los últimos tiempos en la Iglesia se habla mucho en distintos aspectos, incluida la comunicación, que es el área nuestra, ¿verdad? Se habla de una comunicación trinitaria, lo trinitario, se habla de la Santísima Trinidad. Y a propósito de lo que mencionabas en la Ascensión, cuando Jesús asciende a los cielos, dice: vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, y tiene personalidad propia cada una de estas. Una reflexión así muy superficial de la Biblia nomás, de los pasajes evangélicos, cuando dice el Padre, mencionaste lo de Juan, el Padre y yo somos uno, cuando dice Jesús: el que me ve a mí ve al Padre, pero también cuando dice: les enviaré un paráclito, un defensor, es como que habla justamente de personas distintas, ¿verdad? Que es lo que es la discusión teológica en el tema de la Santísima Trinidad, y nosotros no vamos a entrar en eso, primero porque estamos terminando nuestro espacio, y segundo porque no es la intención tratar de entender teológicamente la Trinidad, sino lo que viniste haciendo a lo largo de estos minutos del programa, qué consecuencias tiene eso en la Iglesia, en la vida de cada uno de nosotros los bautizados, en la vida de la comunidad, en el día a día. Así es que me gustaría, si en 2 minutos podés hacer una reflexión general, dejando un mensaje sobre la Santísima Trinidad a los televidentes. Sí, y tomando un poco ese término de persona, digamos, en la Trinidad, y que ellos tienen una personalidad propia, el Padre no es el Hijo no es el Padre, ¿verdad?, el Espíritu Santo no es el Hijo, ¿verdad?, y que hay en la discusión teológica, sobre todo de los padres de la Iglesia, usaban ese término de persona para mostrarnos que en Dios constitutivamente hay una relación, ¿verdad?, y hay una relación que está el uno al otro, ¿verdad? Eternamente el Padre está en el Hijo en el Padre, el Espíritu está, que es el Espíritu de ambos, dice nuestra tradición latina, por eso se hablaba del filioque,
Entonces, ¿qué reflexión podemos sacar de esto? Es que nuestra vida humana como cristianos somos constitutivamente relación. Nos necesitamos el uno del otro. Y si vivimos en una sociedad, en un ambiente a veces de mucha hostilidad, de pelea, de guerras, de situaciones a veces que desacredita al otro, ¿verdad? Escuchamos muchísimo, por ejemplo, eso de feminicidio o de abusos o de situaciones a veces que rompe justamente esta visión de comunión, ¿verdad? De lo humano. Tendríamos que nosotros pensar una relación de comunión, de acogida al otro, de incluirle a aquel que más necesita, hacerle también sentir parte de esta comunión, de esta fraternidad. No podemos nosotros como que agarrar las cosas que es común, ¿verdad? Y meter todo en nuestro bolsillo cuando otros también necesitan, ¿verdad? En esta visión de este Dios Trinidad no cabe el egoísmo, no cabe, por ejemplo, uno nomás o unos cuantos tienen que apoderarse del poder, de la sociedad, de las cosas, sino esa mirada global, ¿verdad? Esa mirada entre todos, de decirnos también que juntos podemos construir una sociedad, juntos nos necesitamos, todos puede poner también su parte, su talento, su riqueza, su creatividad, para que mostremos también al mundo, a la sociedad, al ambiente, a lo que somos, que este Dios que nos acogió a nosotros en esa comunión es también lo que nosotros devolvemos a la sociedad, al ambiente, al lugar, ¿verdad? Llevando comunión, llevando fraternidad, inclusión, ¿verdad? Acogiendo también a los otros y siendo útiles, ¿verdad? Desde nuestros talentos, de nuestra riqueza en la sociedad. Muchas gracias, Padre Ricardo Yaquep, jesuita, teólogo, profesor de teología en la Facultad de Sagrada Teología, por ayudarnos a entender esto que es la Santísima Trinidad. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy buen domingo.